Bien, vamos a entrar a una materia que tiene que ver con la morfología de cuencas. Y la morfología de cuenca o morfometría de cuencas, que también se llama, que es la medición de las cuencas, lo que nos permite es estructurar una idea de cómo podemos caracterizar una cuenca hidrográfica en su contexto para poder definirla matemáticamente a través de algunos parámetros. Básicamente, cuando hablamos de la morfometría o morfología de cuencas, se consideran tres aspectos. Por un lado, lo que son los parámetros o elementos de forma. Por otro lado son los elementos de relieve y por otro lado los elementos de la red de drenaje. Entonces, cuando estamos hablando de la cuenca, como se ve en la figura, ustedes lo pueden observar también en la PPT, pero si esta es la cuenca, entonces nosotros tenemos, estos son sus límites, son los cauces o la red de drenaje de la cuenca, y además tenemos, esta sería la forma, la red de drenaje, y obviamente algo tiene que ver con todo lo que significa su orografía o lo que significa sus características de altitud o de relieve. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar. Ahora bien, cuando estamos tratando de analizar esto, existen distintos parámetros, distintos aspectos sobre los cuales medir. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que se denomina el coeficiente de Gravelius. Y el coeficiente de Gravelius, también conocido como K sub C, me define, mire, cuánto vale el perímetro de la cuenca partido y lo divide por el perímetro de un círculo de igual área. Es decir, este es un círculo, acuérdense que el círculo es la figura que tiene el perímetro menor, pero esta área es la misma de la cuenca. Como es la misma de la cuenca, entonces lo que tenemos en esta situación es que efectivamente va a ser más irregular la cuenca y por tanto, mientras yo tenga valores mayores a 1, van a ser valores mayores a 1 obviamente, y mientras más diferentes de 1, va a ser menos cercana a un círculo. Ese es el concepto del índice de Gravelius. Ahora bien, para ello lo que tenemos que hacer, como se aprecia en la presentación de PowerPoint, lo que tenemos que definir es hacer algunas transformaciones, porque lo que tenemos claramente o conocido es que sabemos que el área del círculo es igual a pi r cuadrado y que su perímetro o el perímetro de ese círculo es igual a 2 pi r. Si empezamos a hacer los adecuados despejes y tratamiento de la información, llegamos a una expresión que nos permite finalmente decir que más o menos el valor de K sub C es igual a 0,28 por el perímetro de la cuenca, partido por lo que se denomina la raíz del área, como está expresado ahí. Entonces, con este valor yo inmediatamente puedo saber, teniendo el perímetro de la cuenca y el área de la cuenca, obviamente uno en kilómetros y otro en kilómetros cuadrados, puedo llegar a calcular lo que se denomina el coeficiente de compacidad o índice de Gravelius. Ahora bien, yo puedo también tener otros indicadores. Otro indicador, por ejemplo, es lo que se denomina el rectángulo equivalente. ¿De qué se trata el rectángulo equivalente? Se trata básicamente de una expresión que intenta asimilar la cuenca a un rectángulo. Es decir, si yo tengo un rectángulo de lados L mayúscula el lado mayor y L minúscula el lado menor. Entonces, si L partido por L minúscula es cercano a 1, entonces significa que la cuenca se asemeja a un cuadrado. Mientras más distinto sea este valor, se va a asemejar más a un rectángulo. Ahora bien, ¿cómo se trabaja esto para poderlo analizar? Hay ecuaciones básicas. Yo sé que el área de esto es igual L mayúscula por L minúscula, ¿no es cierto? Y sé que el perímetro de este rectángulo es 2L mayúscula más 2L minúscula. Si voy reemplazando estos valores acá, puedo llegar a alguna expresión determinada. ¿Cuál es principalmente? Llego a una expresión, por ejemplo, una expresión cuadrática que me permite determinar que, por ejemplo, el perímetro del rectángulo va a ser igual a 2 veces el área de la cuenca partido por la longitud menor más 2 veces esa longitud menor. Y entonces, si esto yo lo puedo reemplazar, voy a llegar finalmente a que esa longitud menor es igual a lo que significa, lo voy a determinar por la expresión de una expresión cuadrática que me determina finalmente que esto es partido por 2a, b cuadrado menos 4ac. Recuerden que estos son los valores para la expresión cuadrática y con eso obtengo el valor de L.
con este valor de L que yo voy a tener, y que puedo estructurar, esto lo podemos desarrollar un poquito más, 2L cuadrado menos LP igual 0. Esta es la ecuación finalmente con la cual yo aplico esto y puedo determinar cuál es la longitud menor. Con la longitud menor, obviamente, en cualquiera de estas ecuaciones, puedo determinar la longitud mayor y puedo establecer esta relación. De tal manera que en la medida, insisto, que más se parezcan, vamos a tener un L mayúscula con L minúscula. En la medida que más se parezcan, vamos a tener la cercanía a un cuadrado. Otro parámetro muy interesante es el parámetro, el radio de elongación de Chum. El radio de elongación de Chum tiene una similitud de alguna manera con el coeficiente de compacidad o el índice de Gravelius, con algunas diferencias importantes. Pero básicamente lo que intenta hacer es que asemeja el largo del curso principal de una cuenca al diámetro de un círculo de igual área. Entonces, el radio de elongación de Chum tiene como expresión básicamente lo que es ese diámetro partido por la longitud del cauce principal. Ahora, recuerden que estamos hablando de que este diámetro es el diámetro de un círculo de un área de igual superior, perdón, el diámetro de un círculo con igual superficie que la cuenca. Por tanto, lo más probable es que la longitud del cauce principal, si esto imagínense una cuenca así, obviamente si ese es el cauce principal, obviamente este cauce principal, esta longitud va a ser un valor mayor que ese diámetro y por tanto los valores van a ser menores a 1, entre 0 y 1. Entonces tiene otra característica que es distinta. Mientras más cercano a 1, va a significar que estamos cercanos a una situación de o lo que se da en denominar un círculo. Pero mientras más se aleja de eso, su forma es más irregular con respecto a ese mismo círculo. Por tanto, operando y considerando que sabemos que el área del círculo es o pi r cuadrado o pi cuartos por el diámetro al cuadrado y que el perímetro, ¿no es cierto? Sabemos ya lo que es 2 pi r. Entonces, operando, lo que nos queda al final que el radio de elongación de Chum se puede estructurar o calcular a través de la expresión de 1,128 por la raíz del área, como ven ustedes ahí, partido por la longitud del cauce principal. Con esto entonces podemos hacer el cálculo y ya con elementos bien concretos, que es básicamente el área de la cuenca y la longitud del cauce. Hay otros indicadores o parámetros de forma, pero solamente lo vamos a dejar hasta aquí con estos tres, con respecto a forma.